ser, ¿no? Y en todo el tiempo que estuvimos hasta esa explosión que tuve, pues bueno, me arrepentí totalmente después de la exhortación de mi suegra. Y bueno, es un tema que ya posteriormente pude poner en práctica lo que el pastor había predicado y le pedí perdón a mi esposa, pero al final deja ese mal sabor de boca en el sentido general, pero para lo que me pasó anoche, ¿verdad? Yo no podía dormir, yo seguía con la inquietud de, Señor, le fallé, te fallé otra vez y pues yo sigo fallando y ve, ahora hasta estoy pensando, he vivido en herejías y he llevado esta verdad al límite y pues ¿quién me ha dicho a mí que es de esta manera? Y Señor, perdóname. Y el Señor galardona el clamor de su pueblo, galardona el hecho de que busquemos y de que queramos, ¿verdad? Hacer las cosas conforme a su palabra, no conforme al hombre, no conforme a las tradiciones, usos y costumbres, y mucho menos las interpretaciones de los hombres, sino buscar y escudriñar, porque fue un mandamiento del Señor que se lo dio a todo el cuerpo de Cristo, ¿no? No fue un mandamiento, ¿verdad? Exclusivo para los pastores, profetas, maestros, evangelistas apóstoles, sino a todos. Y fue un llamado, ¿verdad? De buscar, de escudriñar, ¿verdad? Porque en las escrituras creen ustedes que está la vida eterna y no interpreten. La escritura dice que no debemos interpretar, amados. No es de interpretación privada. Esto quiere decir que no se debe destruir un texto, ¿verdad? Con nuestras condiciones, idiosincrasia y todo este tipo de cosas, de la cual está cargado siempre una traducción. Entonces, yo estaba orando así ayer, estaba pues desesperado, no podía dormir y me empezó a caer, ¿verdad? Empezó a fluir el conocimiento y que me voy a la Biblia, amados, y que empiezo otra vez a recuperar y a buscar y a ver, y el griego de las palabras, y el hebreo, pero dije, Señor, no me van a creer del hebreo porque hay muy poco, este, pues, elementos, ¿verdad? Que podamos visualizar como ciertos, pero ¿de dónde lo saco, Señor? Y de repente en uno de los interlineales que vienen en el eSword, todos conocen hoy es el Logos, el programa más famoso de estudio bíblico, pero antes, hace 10 años, de los chavorrucos cristianos que estamos en el Face, es el eSword. Y en uno de los diccionarios que todavía, gracias a Dios, el Señor me conserva mi computadora ya viejita, encontré un interlineal anoche a las 2 de la mañana, le estoy hablando de la 1:30, 2 de la mañana, 3 de la mañana fue que pude conciliar el sueño, ¿verdad? Gracias a Dios y al reposo del Señor, porque pude encontrar lo que les voy a compartir ahora. Y me dio mucha felicidad, amados, porque de verdad, mira, el Señor es galardonador de los que le buscan. Y yo sé que no yo, el Espíritu Santo, el Señor, con este video, si usted lo comparta, gente que ha sido lastimada, gente que ha sido llevada al extremo, de que todavía de que te la hacen, tienes que pedir perdón. Y muchos cristianos, amados, han sido lastimados. Decía el pastor el domingo, y que fue de las cosas que más me tocaron, o sea, cuánta gente hemos lastimado nosotros y que de alguna manera pues se han ido de la iglesia. Pero por otro lado yo decía, bueno, o sea, pero muchas veces su propio pecado los tropieza. Y esa es una enseñanza también bíblica. Y al final, o sea, Señor, ¿dónde está el equilibrio? ¿De qué se trata? Por qué tan así, o sea, tan se lee de esta manera que los ministros, los pastores, los predicadores, todo mundo, ¿verdad? Ha lastimado a tus ovejas, Señor. Yo no sé de este año, del 2020 para atrás, yo no sé qué vaya a hacer el Señor, ni cómo vaya a abordar este tema con cada una de las personas que alguna vez ha cometido el error, porque es un error bíblico, amados. Y no bíblico porque el error está en la Biblia, sino porque es una condición que la gente cree que está en la Biblia y que te deben de obligar o te deben de empujar a pedir perdón
al que te lastimó. O sea, encima de lo que te hacen, encima de lo que te hicieron, les tienes que pedir perdón. O sea, así como les hice la pregunta, amados, ¿quién cambió el horario? ¿Dónde dice en la Biblia, dónde dice el Señor Jesucristo, ya no va a ser el Shabbat? Como mi palabra es inmarcesible, bueno, ahora es marcesible, se marchita, la voy a cambiar. Entonces ya no es el sábado, ahora va a ser el domingo. No, pastor, es que está implícito porque Él resucitó. No, Él resucitó en Shabbat. Él resucitó en Shabbat porque Él dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Y se le apareció a los discípulos entre el Shabbat y el primer día de la semana. En el calendario y en el horario bíblico. Y eso lo tenemos que aprender a leer. Y es por eso ahí se une. O sea, no es ningún problema si te reúnes el sábado o el domingo. Todos los días deberíamos de estar en la presencia de Dios. Así como no es el Shabbat ni es el domingo, sino todos los días. Porque si no, entras al domingo en la iglesia y sales el domingo y vuelves a ser el piojo de Jezabel, decía el pastor, el domingo. Entonces, amados, tenemos que visualizar, o sea, ¿quién dijo? Bueno, pues de esta misma manera y de esta misma forma, amados. Cuando el Señor Jesucristo, yo me lo imagino en la cruz, cuando yo estoy viendo, ¿verdad? La película La Pasión de Mel Gibson, donde el actor, Cavaciel, Cavaciel, algo así se llama el muchachito muy buena interpretación del Señor. Y uno de los ladrones le dice a los fariseos, dejen de burlarse, pues que no lo oyen que está orando por ustedes. Pero en ningún momento el Señor Jesucristo les dijo, oigan, fariseos, perdónenme, discúlpenme, perdón. No, el Señor Jesucristo, Jim Cavaciel, gracias. No, el Señor Jesucristo no dijo eso, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él nunca pidió perdón, él no tenía por qué pedir perdón, porque el ofendido fue él, porque el ofendido fue el Padre, porque él cargó, sí, voluntariamente con todos los pecados, porque él se entregó a sí mismo, porque cambió todo el panorama de los fariseos, de los religiosos de su tiempo, de los suyos vino y los suyos lo rechazaron, y ellos tenían que cargar con todo eso, amados, porque ellos mismos se lo atrajeron. Y ellos mismos desobedecieron y ellos mismos decidieron ponerse, bueno, se les puso el velo mágico, el velo que les cegaba los ojos y los oídos para que pudiéramos entrar nosotros y para que pudiera haber tiempo para que se cumpliera el plan. Pero todos ellos, Nicodemo, Simón de Sirene, o sea, varios judíos aceptaron al Señor Jesucristo, todo el pueblo le seguía. Y cuando dice a los suyos vino y los suyos le rechazaron, habla de los fariseos, la clase religiosa. Porque el Señor les rompió su mundito. Y el Señor se entregó a sí mismo para que ellos tuvieran al alcance de su mano. No hay mayor amor que que el que pone su vida por sus amigos. Y cualquiera, Nicodemo, todos ellos pudieron haber sido discípulos del Señor. Había hombres en el Sanedrín que creían en Él. Hoy día hay judíos que creen en Él. Pero Él no les pidió perdón. Y entonces nosotros hemos exacerbado, y digo nosotros, porque ministros, pastores, yo nunca, gracias a Dios, pero, o sea, pero a mí me han hecho pedirle perdón a una adúltera, a una fornicaria, y recuerdo unas palabras de un pastor posteriormente que me decía, ¿no te hizo daño? Efectivamente no me hizo daño porque estoy entrenado y capacitado por mi Señor a pedir perdón. Pero ¿qué pasó? ¿A quién le hizo daño? Empoderó al piojo de Jezabel. Ya no Jezabel, sino al piojo de Jezabel. Esa me la estoy robando del pastor del domingo, pero imagínense. O sea, muchas veces, o sea, empoderamos a la gente. ¿Qué es lo que sucede hoy, amados? Y perdón, no voy a hablar de política, pero ¿qué onda con eso de abrazos y no balazos? Eso va en contra de todo lo enseñado por la Biblia, amados.
Y la autoridad debe de ejercer con espada, ¿verdad? Para que los malos tengan temor y hoy se ríen, hoy pisotean al ejército, a las policías, aparte de la corrupción que hay en ellas, pero no todos, porque hay muchos hermanos en Cristo. A mí me consta, ¿verdad? En el ejército, hace 10 años, coroneles, capitanes, tenientes, sargentos cristianos. Y hemos llegado a ese punto, amados. Y no se diga en el cuerpo de Cristo, no se diga en la iglesia, amados míos. De verdad es impresionante la forma en que hemos lastimado a la gente. ¿Por qué? Porque encima de que un cabrito, digo, ya en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, una oveja negra, ¿no? En todas las familias hay una, yo soy el de la mía, pero al final, o sea, digo, ahí suceden las cosas, amados. Y encima de que hacemos daño, nos tienen que pedir perdón. No, amados, así no es. Y es lo que vamos a demostrar en estos 4 días, amados míos. Esta introducción es para que usted sepa y se interese. De verdad, hay una forma bíblica, efectivamente, amados. Y hay una forma en que nosotros debemos de perdonar, que nosotros debemos de, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ni Dios, amados, ni Dios, si uno no se arrepiente, si uno no da frutos de arrepentimientos, ni Dios perdona. Dios no te perdona si tú no te arrepientes, Dios no te perdona si tú no das frutos de arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo nosotros hemos excedido a la autoridad de Dios e incluso hacer que una oveja le pida perdón a una oveja negra o a un cabrito? No, le debemos de enseñar a la oveja que debe de perdonar en su corazón, que debe de orar por ellos, porque dice la palabra, y la palabra es muy clara, amados, y lo vamos a leer en estos días. Y estos días de estos 10 días, porque el sábado es especial, pero vamos a ir hasta el Yom Kippur. El día del Yom Kippur vamos a ayunar. Yo los voy a invitar, el que quiera lo va a hacer y el que no quiera, no nos vamos a judaizar, ¿no? Otra vez. Y no lo estoy repitiendo porque lo vayamos a hacer, amados. De verdad a mí me queda muy claro Apocalipsis que sinagoga de Satanás se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, no se preocupe, o sea, no nos vamos a judaizar. Vamos a reconocer al Señor Jesucristo, porque esta práctica que vamos a hacer esta semana, estos 10 días, lo tenemos que hacer diario. Y ayer que yo no podía dormir, yo decía, bueno, Señor, pero ¿y por qué se ha escondido esto? Y se lo escondió a los sabios y entendidos y me lo está revelando a mí, Señor. ¿Por qué? Bueno, no solamente a mí, o sea, hay otros predicadores que el día de ayer pude buscar, pude encontrar, un rabino, moreo, pastor, judío, hebreo, me contestó un correo ayer mismo. Allá en Israel me recomendó leer un escrito, una liga que me mandó del Evangelio de Mateo en hebreo, el único del que se tiene así fehacientemente dos pergaminos que ya son, pues que sí son de tiempo que uno dice, sí son de aquellos, o sea, son de los originales. Y no me voy a adelantar, pero bueno, ese evangelio en hebreo, del evangelio de Mateo, en hebreo, que es el único, de hecho, el Isor tiene digamos, una copia, pero que ayer me di cuenta de que no es la misma, pero dice que es del original hebreo, pero no. Pero este rabí me lo mandó. Incluso el pueblo de Israel lo usa, los maestros judíos lo usan, los rabinos lo usan para poder tener argumentos en contra de la predicación de nosotros como cristianos, cuando queremos cristianizar a los judíos. Error, pero algún día hablaremos de eso. Esa es otra historia. Pero hoy es el perdón, amados. Hoy es el reconocer en estos días, de verdad, los errores que hemos cometido como ejército, como militantes, como creyentes, como
discípulos y discípulas del Señor Jesucristo. Cuando hemos lastimado a las ovejas, cuando no hemos sabido darles el alimento correcto, ni ayudarlas a sanar de sus heridas. Eso es algo de lo que nosotros en voz del pastor Paul Washer, ya lo leímos, vamos a dar cuenta, amados. Porque hemos lastimado a las ovejas. Conste, dije hemos lastimado, unos de una manera y otros de otra. Pero nos vamos a dar cuenta, amados, nos vamos a dar cuenta de las cosas fatales que hemos hecho, de las cosas que hemos equivocado tanto por no estudiar, por no reconocer este tipo de pensamiento bíblico. O sea, si ni Dios, o sea, Dios no lo hace, amados, si nosotros, no, Dios no nos anda pidiendo perdón a nosotros. Hermano pastor, no diga eso, pues es Dios, pues obvio, pero todo lo que Él nos ha dado, todo lo que es porque Él es así, es porque el Señor es así. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Él. Tripartita personalidad, amados y amadas. Y de verdad no podemos seguir, haciéndonos de la vista gorda con este tema. Porque a partir de hoy, y yo espero que este en vivo llegue a mucha gente, porque nos va a cambiar la perspectiva inclusive, porque nos va a enseñar algo que es tremendo y que ha pasado durante mucho tiempo. El día domingo nos dieron lectura de la carta de Santiago, el Evangelio de Juan, el Hebreos, en Primera de Juan, en las epístolas de Juan. Y créanme que yo decía, Señor, pero de veras yo he vivido equivocado, o sea, no es posible. Esto que yo estoy leyendo no lo puedo creer. Así que para irnos con la primera parte de esta la puede considerar, amados, y amadas, como una introducción. Y ahora les voy a pedir que abran su Biblia porque de ahí vamos a partir de esta lectura. Vamos a partir. Y es en el Evangelio de Mateo 5. Y aquí en el Evangelio de Mateo 5 vamos a ver en primer lugar, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho hasta ahorita. O sea, es importantísimo que nosotros consideremos y que nosotros sepamos que hay palabras, como se los he dicho durante mucho tiempo, hay palabras que de verdad nosotros hacemos muy mal en no estudiarlas, en no escudriñarlas, en no poner, ¿verdad? Pues las cosas en su contexto y todo esto, ¿verdad? Que aparece aquí y que nosotros consideramos, amados, nosotros consideramos como de verdad, como una necesidad de poder entender. ¿Por qué muchas veces, aunque yo he sido el ofendido, por qué debo de pedir perdón? Vamos a leer, mire. Está en Mateo 5 y dice, y precisamente es Evangelio de Mateo 5, verso 21 en adelante hasta el 26. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera, así se lee, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, aquí en amados y amadas, este es los versículos por excelencia para... ¿Te enojaste con tu hermano? ¿Te ofendió? Ok.
vele a pedir perdón. Y si él no se acerca, tú ve. Y si él no viene y él no toma la iniciativa, es porque Dios te está poniendo a ti la carga. Y tú tienes que ir. Y tú tienes que hacer. Y tú tienes... ¿Dónde? ¿Dónde? Aparte de este versículo que dice obviamente y que dice solamente, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Sabía usted que aquí, en este versículo, puedo decirlo, en ese evangelio que les digo, el hebreo, Shem Tov se llama Mateo, es de un maestro, Shem Tov, así se llama el maestro, y esa escritura está totalmente diferente. Yo decía, Señor, lo que les comentaba hace rato, pero, o sea, no me van a creer, van a decir que estoy judaizando, en el peor de los casos estoy interpretando y yo jamás haría eso, Señor. Tú lo sabes. No, me imagino al Espíritu Santo, no te preocupes. Mira, abre tu computadora, pícale ahí, ahora ponle ahí y ahora lee lo que dice ahí. En el griego, amados, en un diccionario, en una Biblia, perdón, interlineal, con ayuda de la nueva concordancia Strong. Ahí claramente se lee. Pero la persona que escribió esto, el Espíritu Santo lo ha guardado. Y yo creo que el Señor va a tener misericordia, ¿verdad?, con las personas que han hecho esto. Y que a raíz de esta traducción, a raíz de lo que ellos en su pensamiento y con la carga cultural que ellos tenían, porque acuérdese, toda traducción es una interpretación. ¿Con base en qué? Con base en la cultura, con base en sus emociones, sentimientos, sus creencias, sus filosofías, con base en todo eso. Cuando del hebreo pasó al griego koiné de Alejandría y todo eso, amados, había un montón de cuestiones ya asimiladas del pueblo. Y eso es lo que tenemos que entender. Del pueblo, amados, del pueblo hebreo, ya estaban asimilados los escribas que tradujeron, los sabios que tradujeron, todas estas personas que eran responsables, los sátrapas, los sabios. Acuérdese que todos los imperios recobraban a gente, ¿verdad?, de la religión política y gente importante de la comunidad a la que subyugaban para poder seguir subyugando a todo el demás pueblo que quedaba, para ya no hacerlo por medio de la guerra, por medio de la violencia, pues. Entonces, en ese momento ya debemos de reconocer que haya una asimilación, aparte de ya a la traducción, pues aquí nos es mejor que, pues si se enojan, pues hasta nosotros tenemos que agachar la cabeza. Y sí, amados, o sea, hay un momento en que al que se humilla, Dios lo exalta. O sea, todo tiene un porqué y un para qué. Por supuesto que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen. O sea, todo eso es verdad y todo eso es cierto. Pero en ninguna parte, amados, en ninguna parte de la Escritura te manda a irle a pedir perdón a una persona que te ofendió. Y lo vamos a ver por qué el día de mañana. Aquí claramente, amados, y se los voy a dejar de tarea, si usted lo quiere, yo se los voy a dar el día de mañana, pero aquí claramente en el Shem Tov, en el Mateo hebreo que se encontró en los dos pergaminos y en el interlineal griego, español, con números de la concordancia Strong, se lee: pero yo os digo que cualquiera que provoque a ira a su hermano, que provoque la ira de su hermano, que provoque a ira a su hermano, será culpable de juicio. Y entonces tiene mayor sentido ahora. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, o sea, también cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ahora léalo de esta manera y tiene más sentido, amados. Ahora piénselo y vámonos con esta reflexión.
porque este es el meollo de todo el asunto. Si yo estoy escuchando al maestro, al rabí, que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí, por ejemplo, en los comentarios de este Evangelio de Mateo en hebreo, dice el comentarista Shem Tov que al final el Señor lo que trataba de hacer era anular, fíjese, era anular oísteis que fue dicho, era anular la ley. Pero lo que ellos siguen sin reconocer es que la ley que el Señor Jesucristo estaba anulando, que también nos cuesta mucho trabajo a los cristianos entender, no era la ley de Dios, era la ley que ahí mismo en Mateo dice, han hecho de sus tradiciones, usos y costumbres mandamientos de hombre. Entonces, ahí es cuando nosotros entendemos que lo que está diciendo el Señor es que le está regresando el valor moral y el valor íntegro de la ley de Dios. Entonces, por eso, en versículos antes, el Señor está diciendo claramente, ¿verdad? Que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí claramente esa es la intención del Señor. Pero ellos no lo entienden. Y muchos cristianos tampoco. Pero aquí lo que nos interesa ver a nosotros es que aquí está diciendo que si alguien mata, o sea, ellos decían, ¿no? Si alguien mata, bueno, pues, pues ya pues es homicida y hay que meterlo a la cárcel o aplicar, ¿verdad? La ley de la pena de muerte, ¿no? Que así sería bíblicamente. Pero yo os digo que cualquiera que hace enojar a su hermano, que hace enojar, amados, que provoca que su ira se encienda. Aquí lo vamos a entender, amados, que esta es la visión del Espíritu Santo y de la enseñanza correcta. O sea, aquí está llamándole al Señor, o sea, está insistiendo en que claramente nosotros debemos de observar que cuando, por decir algo, ustedes han escuchado, lo van a matar de un coraje. La gente se ha muerto de un coraje, les da cirrosis, enfermedades del hígado, de la bilis. ¿Por qué? Pues porque los hacen enojar. Ahora, el enojo puede ser justificado o no justificado. La llamada de atención, ¿verdad? Puede ser justificada o puede no ser justificada. Pero eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Porque también vamos a ver y vamos a aclarar que a veces es peligrosísimo y es mucho más peligroso perdonar, ¿verdad? A alguien que no se ha arrepentido y sí, yo te perdono y ajá, pero y su actitud, ajá, yo te perdono, pero él sigue igual de cabrito, de no querer aceptar y tener frutos de arrepentimiento ni nada. Es más peligroso perdonar una deuda, amados, que exigir el resarcimiento de esa deuda. Y el Señor nos lo enseña. Y el Señor lo enseña aquí mismo en Mateo. Y fue uno de los versículos, ¿verdad?, que se utilizó el día domingo. Y de verdad les prometo que reconozco que la exposición fue excelente. Pero no es la correcta. Entonces, amados, vamos a quedarnos con esto. Yo lo que hice el día domingo fue provocar la ira de mi esposa. Y ella ni en cuenta, ella era inocente de lo que yo estaba pensando, de lo que mi frustración, mi amargura, mi lo que quiera. O sea, de escuchar y de decir, he estado equivocado, he vivido equivocado, me he engañado toda mi vida, o sea, no puede ser. Y ella fue el recipiente de esa frustración. Yo la provoqué a ira. Entonces ahí se aplica, amados.
Claramente dice, pero cualquiera que hace enojar a su hermano. Yo por eso de inmediato me acordé de lo que dijo el pastor y de inmediato, bueno, no de inmediato, sino más tardecito y después de cargar con las consecuencias, fue que dije, Señor, perdóname, después de oír la exhortación de mi suegra, porque el Señor me tenía que dar este ejemplo, amados. O sea, no es de que encima de todo mi esposa me tenga que venir a pedir perdón a mí, que la estoy provocando a ira sin motivo y sin razón, porque ella no tenía nada que ver en esta situación. Y ese ejemplo ha pasado durante siglos dentro de la iglesia. Olvídense de los últimos 70 años que dije. Siglos, amados. Décadas. Más de 7 décadas. Y hemos lastimado y se ha lastimado a gente. ¿Y no te hizo daño? Pues no, no me hizo daño, pero empoderó al cabrito, empoderó al piojo de Jezabel, empoderó a lo que no tenía que ser empoderado y a lo que tenía que ser disciplinado verdaderamente y de la forma correcta. No guardamos rencor, no guardamos no guardamos ira autocontenida, no guardamos, y tenemos también que dar ejemplo de eso, amados, y vamos a dar palabra correcta. Porque si alguien, ¿verdad? Y si yo, o sea, es otro ejemplo, no sucedió así, pero vamos a suponer, ¿no? Que yo pido perdón, nah, pues, vete por ahí, ¿no? Ah, bueno, yo ya pedí perdón. No, tampoco es así. O sea, yo tengo que dar frutos, o sea, lastimé, o sea, hice daño, amados. Y de verdad, mire, acuérdese, y mire, hay muchas cosas, y yo sé que estoy sacudiendo, cerniendo la arena y estoy cerniendo el trigo y todo, pero escúchame, todos los que hemos derramado lágrimas, por esto vamos a ser consolados. Y cualquier persona que escuche esta palabra y todas las enseñanzas que vamos a tener en estos días, de verdad, amados, porque bíblicamente así es correcto. Y entender quién es el que tiene que pedir perdón, quién es el que tiene que resarcir y cuál es la actitud del ofendido, cuál es la actitud del ofensor, cuál es la actitud de cada uno delante de Dios. La manera bíblica correcta, amados. Pero ya desde un principio, aquí cualquiera que se enoje, tengas motivo o no tengas motivo, ya eres reo de muerte. No, no dice eso. Dice que cualquiera que hace enojar a su hermano sin motivo. En el hebreo dice de otra manera, eso lo vamos a ver más adelante. Pero es lo mismo, o sea, es la misma idea. Amados, yo les recomiendo que se pongan a orar, que de verdad, yo sé que es un tema, pues es un tema difícil y es un tema que obviamente va a pisar muchos callos, pero yo estoy muy tranquilo, muy en paz, porque ayer que me lo dejó ver así el Señor, no fue tener la razón, no fue, ya estoy tranquilo y en paz porque ya me di cuenta que yo tengo la razón, no, sino porque en su misericordia el Señor me enseñó el fundamento de dónde ha estado el error. Si nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, sus mandamientos de Él hacia nosotros, hacia sus discípulos, no era para ver lo que teníamos que hacer, sino lo que teníamos que ser, a la altura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Pero les insisto, el Señor Jesucristo no le anduvo pidiendo perdón a los fariseos, ni le estuvo pidiendo perdón a nadie absolutamente. El Señor le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy el Señor, y yo me imagino al Señor durante todos estos siglos, que han pasado, el Señor ha repetido una y otra vez, Padre, mira cómo están lastimando a mi ovejita. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a partir de hoy vamos a saber lo que hacemos. Y a partir de hoy vamos a tener mayor responsabilidad. Y a partir de hoy, amados, ya no es de que si me equivoqué, de que lo siento y que no. O sea, va a haber una forma correcta. Va a haber una forma bíblica
de pedir perdón, de reconocer si fuiste piedra de tropiezo y de resarcir el daño que has hecho. Que Dios los bendiga, amados. Nos vemos el día de mañana en la segunda reflexión de estos 10 días. Bueno, no van a ser ya 10 días exactos, pero de los días que nos alcancen vamos a tener, que técnicamente van a ser 8. Y en estas 8 reflexiones, amados, vamos a procurar cambiar nuestra perspectiva para hacer las cosas correctas conforme Dios manda en su palabra. Que Dios los bendiga, cuídense y nos vemos el día de mañana.